Se los dije, gente, este es el resultado de querer hacer un cóctel de religión mezclado con política, un cóctel que ya de plano no se puede digerir por culpa de la ideología política que existe en Oriente Medio, donde la mujer sufre y el pobre también. Siento pena por ellos porque no merecen un gobierno así, ojalá y regresen a su antigua gloria. Viendo las noticias de cómo el talibán maltrata a la población. No, God, please, no, 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 no. Muy buenas muñecones, ¿cómo estamos? Espero que bien. Y bueno amigos, para poder realizar este tema y sacarlo a flote, tuve que esperar muchísimo para poder obtener la información necesaria para dar mi opinión y o reflexión, ya que este tema se trata de uno extremadamente delicado que involucra extremismo y religión, y necesitaba elegir las palabras adecuadas para poder llevarlo a cabo y no tener problemas con la plataforma. Pero bueno, sin más preámbulos, empecemos. La noticia se hizo viral en cuestión de segundos, y es que después de 20 años los talibanes regresaron al país, Afganistán, para poder controlarlo, ya que esta nación ha pasado por situaciones que en lo personal no se merecen que le sucedan, y es que también normalmente los que somos de países donde hay mucha inseguridad y corrupción, nos quejamos de cómo es nuestra forma de vida. Incluso la mayoría de nosotros por estas cuestiones queremos huir de nuestro país. Sin embargo, también cometemos un error al no mover un dedo y ver por él, porque nosotros seguimos con la mentalidad de que los políticos van a cambiarlo todo. Sin embargo, esas personas se olvidaron de una cosa: el significado de democracia, que como ya sabemos significa gobierno del pueblo, en donde, como lo dice el gobierno, también depende del pueblo, no de los políticos. Pero a comparación de Afganistán, la democracia se llega a considerar un caso perdido, ya que, como se ha demostrado, las palabras política y religión no hacen un juego perfecto, porque pueden y siempre desencadenan una catástrofe que siempre termina por arruinar al más débil. Y eso es un claro ejemplo con lo que está pasando en Afganistán, que desde el año 1996 y hasta 2001 y luego posteriormente a partir de 2021 volvió a caer en manos de los talibanes, los cuales parecen más fuertes que nunca. Y es que ellos han afirmado que en su regreso piensan ser diferentes y respetar el derecho a las mujeres. Sin embargo, se ha demostrado que todo es mentira y que seguirán haciendo, porque incluso se ha demostrado con imágenes y con las cámaras de las diferentes cadenas nacionales que las mujeres han sido expulsadas de su trabajo, además de que las han vuelto a obligar a usar el atuendo islámico con base en la ley Sharia, tales como la burka o la hijab, además de que deben ir acompañadas de un tutor o guardián, obviamente masculinos. Sin embargo, también la población masculina que no comparte sus ideales sufre las consecuencias también, porque así pasa con el tema de las religiones y políticas, que cuando haces la mezcla, el cóctel que surja de esa mezcla tendrá un sabor horrible y será incluso difícil de digerir. Sin embargo, para las personas de la alta sociedad y gente de sociedades secretas, esto no puede ser un grave problema. Yo ya tenía el presentimiento de que esto beneficiaría a las sociedades secretas para que se beneficien. ¿En serio acaso ganan algo con controlar nuestras mentes y hacerle daño al más débil? Vengan a reparar el desastre que llevan años cometiendo. Estoy cansado de la gente. Estás bien pendejo. Hay que decir verdad, para ellos, crear el caos entre una sociedad dividida es la mejor manera para mantener controladas a esa sociedad. Usar y condicionar la religión con temas y fines políticos será la mejor manera de tener sometido a las masas, porque a diferencia de otras repúblicas occidentales, la de Afganistán se rige obligatoriamente con la religión, o al menos hasta 2021, ya que el nombre oficial es, y lo sigue siendo, Estado Islámico de Afganistán. Y si te pones a buscar fotos, videos o documentales que explican cómo era la vida en Afganistán antes de la llegada de los talibanes, en donde se ve un mundo completamente equitativo, donde los hombres y las mujeres podían llevar una vida completamente normal, y que incluso se veía a las mujeres cursando una carrera universitaria, y aparte había coches último modelo, y la mujer podía llevar la ropa con la que se sintiera completamente cómoda. Sin embargo, con la intervención de la Unión Soviética fue cuando se vio completamente beneficiada la ideología basada en la Sharia, porque con la llegada al poder de estos tipejos, la vida como se le conoce para ellos había llegado a su fin. ¿Y ustedes creen que incluso hasta la fecha, ustedes sabían que los afganos no pueden darse lujos como nosotros, como lo es tener un iPhone, un coche último modelo o incluso pagarse un super viaje de lujo? Pues lamento decirles que por la ideología radical no se puede tener, porque sería faltar
a los principios basados en el Corán. Incluso los afganos no pueden darse el lujo de tener la libertad de expresión o incluso hacer chistes, porque recientemente se ha dado a conocer que un conocido comediante de la región fue torturado y después ejecutado solo por hacer sus monólogos y chistes acerca del nuevo régimen. Y más adelante, apenas hace unos días, irrumpieron en el estudio de un noticiero para obligar al presentador a que les diera un mensaje de paz a todo el pueblo, que todo estaba bien y que todo iba a ser diferente para todos ellos, que todos sus derechos iban a ser respetados, que ya no iban a ser muy exagerados con el tema de la ley Sharia, que ha sido la manzana de la discordia en todo el mundo, porque solo más que ayudar, ha ayudado a crear más heridas en todo el Oriente Medio. Y ahora, para terminar, ante todo esto debo decir otra vez que ya no intente hacer la mezcla de política y religión, porque los resultados pueden ser muy catastróficos y pueden destruir una nación que tenía toda la pinta para ser una potencia. Y además, en cuanto al retiro de tropas occidentales de la nación, solo puedo decir que debe servirles de experiencia, porque como dicen algunos políticos y otras personas que son conscientes, no siempre vamos a tenderles la mano y no siempre pueden huir de tus problemas y darles la espalda. Mejor aprende de ellos y prepárate tanto física como psicológicamente para enfrentarlos, porque si te pegan duro y les demuestran que siguen en pie, porque no importa los golpes que puedan darle a la vida, sino que cuántas veces puedas levantarte. Y todo eso aplica para los países que se encuentran en guerra o en una situación muy desagradable, porque los habitantes hacen muy mal en querer huir y no enfrentar a su destino y a los fantasmas de su pasado, porque solo con mucho, pero mucho valor y cambiando sus pensamientos e ideales es cuando dirán: felicidades, has cambiado, han dado el primer paso y ahora ya hicieron lo más difícil y ahora lo fácil es actuar, para así ver no a una nación, sino a un mundo completamente distinto. Bueno, hasta aquí mi comentario, muñecones. Saludos. El cementerio de imperios. Una nación enferma, un mundo buscando una cura, una zona rica en cultura que pende de un hilo, pero su gente no capta los tiempos actuales. ¿En verdad la religión tiene que ver? ¿Por qué las mujeres sufren una barbarie? ¿Por qué sus derechos tienen que contaminarse? ¿Por qué les obligan a enfermarse con ignorancia? Un país que se ha convertido en cementerio de imperios, un país que ha visto caer a naciones poderosas, incluso las que han intentado ayudar, porque el país está dividido en aquellos que quieren apagar el fuego y aquellos que quieren seguir avivando la llama. Pero también los débiles hacen mal en no querer hacer nada, porque si los débiles se juntan como uno solo, pueden convertirse en algo más fuerte que el enemigo, porque usando la dignidad como escudo son imbatibles, porque si te pegan duro, levántate y pega más fuerte, porque así veremos el renacimiento de una nación mejor. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Activa la campanilla de suscripción y déjanos saber tu opinión en los comentarios. Saludos por parte de Isrix96 e IRC Media en general.